Evidentemente que la situación de Perú, por supuesto, acentuada la crisis política de ese país que viene en una complicación desde 2016, son 6 presidentes que han sido cambiados. Se llevó esa crisis a ese país. El tercer intento de vacar es el tercero de llevarse a Pedro Castillo, que ustedes saben la situación en la que asumió el poder. Digo crónica de la muerte anunciada porque hay una oligarquía política y empresarial, evidentemente producto, por supuesto, y que ha representado Keiko Fujimori, producto de lo acumulado y de la corrupción del presidente Fujimori en medio de la situación de crisis de los partidos y una corrupción que tenemos que remontarnos a cerca de 20 años. Políticos de derecha deshaciendo gobiernos desde el Congreso, y ese es el planteamiento y la gran preocupación en Perú en este momento. Se habla de constituyente. Te quiero pedir, por favor, Juan, que no intervengas y que me dejes terminar mi comentario, y te lo voy a agradecer. Gracias. Son pocos los minutos porque tenemos que ir con los oyentes. Si podemos, me lo dice, y si no, entonces yo me voy con los oyentes o me callo, porque no interviene en lo que tú dijiste y no estoy nada de acuerdo, pero es tu derecho, el mismo que tengo yo, de hacer un enfoque. Entonces, retomando, se habla ahora de constituyente, se habla ahora de nueva constitución. Son muchos escenarios los que se están planteando. Constituyente, nueva constitución como una salida final, el tránsito a la confrontación social que también pudiera ser, porque no es verdad que Pedro Castillo cayó del cielo. Ahí hubo, por supuesto, fuerzas importantes, ¿no?, y no estoy de acuerdo con la salida final. Me pareció casi un salto al vacío cuando pudo bien apoyarse precisamente en esas fuerzas sociales que fueron los que determinantes en ese proceso de América Latina, que es hoy más que nunca un espacio en disputa, y parte de esa conflictividad política que no solamente se expresa en Perú, buscan precisamente ser dirimidas en muchos casos en el campo de lo puramente jurídico. Entonces, entender el caso de Perú no es solamente quedarse en la coyuntura y lo que pasa con Pedro Castillo en este momento, lo que ha pasado. Esa guerra política vía judicial, mediática, con intereses, claro que sí, económicos, con intereses políticos, con intereses geopolíticos que también están ocultos dentro de toda la opinión pública, y la incorporación entonces de profesionales de otros sectores y de sectores importantes que también han incidido en todo el tema de América Latina, y además incorporando figuras, procesos que no se limitan solo a las persecuciones contra partidos políticos, contra sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra una protesta social que ha exacerbado la criminalización de la militancia y de la política en una apuesta por salvar, por fortalecer políticas neoliberales que hace mucho que están en un perfil bastante bajo, con tecnificaciones políticas, con despolitizaciones del Estado, con reforzamiento de aparatos represivos, y por supuesto con la incorporación a nivel mediático no solo de la gran prensa, sino de opinantes que también tienen misiones, unos por ignorancia, otros porque saben perfectamente a lo que refiere. Entonces, América Latina, yo creo que para entender lo ocurrido en Perú, tenemos que ver cuáles han sido esos procesos, qué ha pasado con los gobiernos progresistas, qué ha pasado con diversos matices, con muchas diferencias, cómo se han caracterizado los reclamos de la soberanía económica, política, territorial, qué ha pasado con todas esas asimetrías en América Latina, qué es lo que ha ocurrido a partir, por ejemplo, del golpe de Estado de Venezuela en el año 2002, y yo creo que es una referencia importante, sin que dejemos de reconocer que no fue la primera, porque ahí comenzó en un cuestionamiento profundo de eso que llaman democracia, pero una democracia que se expresó con una crisis profunda de los partidos tradicionales y con una corrupción que, óyeme, ha ido sometiendo a América Latina en esos procesos de cambio que no comenzó, vuelvo y repito, con lo que pasó en Venezuela, sino precisamente con Fujimori y con ahí. Entonces, a partir de ese golpe, yo creo que cobró mucha materialidad y mayor visibilidad todas esas tensiones que se han dado en esos procesos de cambios y lineamientos políticos y económicos en América Latina. Es decir, que ahora yo creo que para entender lo ocurrido en Perú, para entender lo que ocurre incluso en Argentina y en los demás países de la región que están en esos procesos de búsqueda, yo creo que el abanico debe ser mucho más amplio en términos de
poder contextualizar, porque evidentemente que no podemos dejar fuera en todos esos procesos latinoamericanos, en todo eso que yo entiendo es una guerra contra la política en los últimos acontecimientos regionales que han vuelto definitivamente a poner en evidencia esa eficacia y esa guerra que es política, que es vía judicial y que los actores, los protagónicos, habrían que identificarlo, y la incidencia, sobre todo desde mi punto de vista, que tiene Estados Unidos en todos estos procesos. Vamos ahora con los oyentes. No tenemos chance, manito. Tienes que incorporarte más temprano. Sí.